Martín. ¿Todo bien? Todo tranquilo, che. Bueno, a ver, Vamos. ya. Ya. Ahí va. ¿Cómo venís? Bien, acá. ¿Mucho laburo? Sí. Restricción externa. Para mí, la restricción externa en realidad es algo que nunca terminé de entender qué es, cómo funciona, porque en realidad creo que, así uno de todos los modelitos, la restricción externa no existe, pero después o sea, es una de las respuestas que muchísima gente da para explicar por qué Argentina está como está, por qué Latinoamérica está como está. Creo que la restricción externa, por lo que estudié, por lo que me acuerdo, es un poco que en algún momento el proceso de crecimiento del país requiere más dólares de los que necesita, más divisas. En realidad, de lo que necesita, y llegado el caso, se generan como cuellos de botella, es decir, se necesita más para producir, y ahí empiezan a haber problemas de precios, de puja distributiva, un montón de variables que frenan el crecimiento, hacen que venga una nueva evaluación, y eso ya después como que hace el primer stop de la economía y después empieza a crecer, o sea, como lo vuelve cíclico. Todo lo que sí es cierto, la explicación más usual de la restricción externa la del estructuralismo, ¿no? La escuela latinoamericana económica por excelencia en un punto, por ser netamente latinoamericana. Sí, sí. Y lo que plantea es que, como decís, ¿no? El proceso de crecimiento de cualquier economía lleva a una necesidad cada vez mayor de divisas, de dólares, básicamente, para decirlo Sí, la simplifica, castellano. dólar más divisa dólar. Claro. ¿Por qué? Porque hay productos que son importados de consumo final y a medida que aumenta el poder adquisitivo de la gente hay mayor consumo de bienes importados, eso se paga en dólares, Sí. porque también hay insumos y maquinarias, pero sobre todo insumos que necesitas para producir. Entonces la industria, digamos, todos los sectores productivos que producen en el país necesitan también importar. Y eso es lo que no tiene un freno. En la medida que vos estés creciendo y necesites producir cada vez más, cada vez vas a necesitar importar más. En ese juego, por eso también tenemos todo el juego de la industrialización por sustitución de importaciones que se intentó durante varias décadas en Argentina, porque llega a un punto límite, efectivamente. Cuando vos tenés una falta una escasez de divisas, ¿sí? Que te lleva a no poder importar y entonces no poder seguir produciendo. Y ese es el stop, vos dijiste go, vos dijiste stop en un momento. Sí, sí. El stop del modelo stop and go que explicaban Claro. los estructuralistas. El tema es, bueno, ver por qué hay inflación local, o sea, por qué siempre Argentina tiene inflación. Desde el 45 hasta acá, la inflación promedio es 150% anual. Es un promedio, es variable, es un indicador hiper malo para representar una serie, pero es 150%. O sea, tuviste menos de, si no me equivoco, son menos de 10 años con menos de 10%. Que creo Sí. que están casi todos en los 90 y después hay un puchito dispersos. Ahí ya tenés un problema. O sea, obviamente es muy difícil ser competitivo si tenés tanta inflación. Pero bueno, volviendo un poco a lo de restricción externa, pues si no, inflación es otro tema. y es igual va de la mano. Sí, sí, va de la mano. Parte de la inflación está causada por este problema de competitividad, de productividad y de devaluaciones recurrentes. Claro, para mí es al revés la causalidad. Para mí No, seguro. va todo de la mano. Coincido con vos en parte, pero creo que todavía nos falta darle una vuelta de tuerca, porque la restricción externa no es la causa, la restricción externa es la restricción externa es la manifestación, ¿sí? El síntoma final de una crisis que se gesta por causas que están ahí abajo, ¿no? Más profundas. Sí. Por eso digo, para mí la causa profunda que está detrás de todo esto es justamente la falta de industrialización, la brecha de productividad que tenemos para producir cualquier cosa que no sea un extractivismo cada vez más básico, ¿no? O sea, agro, minería, hidrocarburos. Si salís de eso, no somos competitivos. Entonces, ahí es donde tendríamos que ir a hacer políticas para aumentar la productividad. Pero ¿qué pasa? Insisto, porque lo que nos falta todavía preguntarnos, para mí, y entender esto es ¿por qué vendría alguien a producir en Argentina en vez de producir en otro lado si somos tan poco productivos? Yo no creo que el tema sean las malas políticas el problema. Las malas políticas son un problema de cómo está formateado todo el país. La región en general es una región que tiene una visión de corto plazo histórica, pero ya desde que fue colonizado. El sector agroindustrial en general ganó un montón de plata, la tasa de ganancia fue alta, y esto no lo digo yo, lo dice la FIP,
Digo, las declaraciones, digo, tanto el pago de impuestos a las Era ganancias. tener un hotel en Mar del Plata igual. ¿Cómo? Era tener un hotel en Mar del Plata, el contexto será. Digo, era como perder guita, o sea, perder plata en esos momentos era muy difícil.